Perdónenme, pero ya estamos acá. Muy buenos días, pues bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de nuestro diplomado en partidos políticos, justicia intrapartidaria. Les felicito enormemente por haber resistido en este horario de 7 de la mañana en el diplomado. De verdad, es un orgullo para la Escuela Oficial Electoral que confíen en nosotros, que se inscriban a nuestros diplomados. Y no solo eso, sino que los terminen. Entonces, me da muchísima alegría, de verdad, pues que sean la última clase y verles a todas y a todos. Bueno, entonces, el día de hoy generalmente se da una clase de conferencia por coordinadores de los diplomados, pero más que una conferencia, a mí me gustaría como simplemente dar un mensaje, un pequeño mensaje como de cierre, para después dar paso a que entre todas y todos pudiéramos hacer las conclusiones de este módulo. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta breve reflexión. A mí me parece que lo que ustedes vieron a lo largo del diplomado intenta, bueno, ahorita me darán también su opinión del diplomado, qué les gustó, qué no les gustó. Toda retroalimentación siempre es muy positiva, muy buena para que en la Escuela Judicial Electoral podamos mejorar día a día nuestra oferta académica. Bueno, entonces, a ver, vamos con este mensajillo final. A ver, empezamos, ¿no? Estoy diplomado analizando cuestiones históricas y cuestiones teóricas, ¿no? Una de las preguntas principales de este diplomado, transversales, ¿no?, que invitamos a todas y todos los estudiantes desde el principio, es a reflexionar sobre qué tan necesarios o no son los partidos políticos para la democracia. ¿Están bien como están los partidos políticos o necesitan transformarse o de plano desaparecer, ¿no? Esa es una de las preguntas a las que convocamos generalmente en este diplomado a los y las participantes. Y para ello, ¿no?, intentamos hacer primero un repaso teórico, un recuento histórico, ¿no?, un repaso de, a ver, cómo surgen los partidos políticos. Me parece que tenemos como muy claro actualmente, ¿no?, en la ciencia política, en la sociología política, también los abogados y abogadas electorales, como que hay una claridad de que actualmente es imposible la democracia sin partidos políticos, ¿no? Es como algo que nos enseñan y que sabemos, pero a mí me parece que sí necesitamos constantemente cuestionarnos, ¿no? Ok, sí necesitamos partidos para la democracia, pero ¿en qué medida? ¿Cómo deben ser estos partidos? ¿No? Pareciera que cuando nos enseñan esto es un dogma politológico de la democracia y que no se puede cuestionar, ¿no? Quien se atreve a cuestionar que los partidos políticos son necesarios para la democracia, como que se mete en una camisa de 11 varas. Entonces, me parece que por ahí no debe estar el camino, la respuesta. ¿Por qué? Básicamente porque, a ver, en toda la historia de la humanidad no existieron como tal partidos políticos, ¿no? Eso está el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Sobre todo a finales de estos dos, que surgen como un fenómeno político completamente moderno, ¿no? Y recordemos lo que nos decía entonces David Hume, que él no había visto otra organización humana que se organizara bajo una misma idea, con todo el poder del Estado y con toda la autoridad para lograr fines colectivos, ¿no? Eso no lo habíamos visto en todo el pasado de la humanidad, ¿verdad? Porque, pues, existían estos grupos, sobre todo, ¿no? Facciones que solamente veían por sus intereses. Entonces recordemos esa diferencia básica, ¿no?, de la que nos hablaba Giovanni Sartori. La facción, aunque pueda haber facciones dentro de los partidos políticos,
estas se dedican a ver por sus propios intereses, ¿no? Mientras que el partido político, con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, los partidos políticos apelan a un principio abstracto, a ideales con, con los que más o menos todos los integrantes del partido político están de acuerdo y que están dispuestos a negociar, a dialogar, a dejar atrás ideas personales con tal de jalar ideales colectivos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la figura del partido político, tal como lo dijo David Hume, es de las figuras más extraordinarias que podemos ver en la historia de la humanidad. Simplemente piensa en eso, ¿no? Simplemente piensen cómo funcionan los partidos políticos, cómo es posible, ¿no? A veces nos indigna ver, ¿no? Que los militantes apoyan a veces ideas que parecen descabelladas completamente de los líderes partidistas, pero más allá de la indignación que nos puede causar ciertos temas, analicémoslo, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política, de la filosofía política, cómo esto es lo que justo va ocasionando el poder político, ¿no? De los partidos políticos que al final del día, ganando las elecciones, se instituyen, se instauran en la lógica de los gobiernos de los estados. Entonces, es un fenómeno magnífico. Sin embargo, me parece que, bueno, esto es una primera idea que yo quería como compartirles, ¿no? A ver, los partidos políticos no han existido desde siempre como tales, entonces a veces somos profundamente conservadores y pensamos que las cosas no pueden cambiar, no se pueden transformar porque así han sido siempre. Pero a ver, ¿no? Cuando pensamos en si los partidos políticos pueden desaparecer o transformarse, no es algo tan descabellado o tan fuera de lugar, pensando que justo las instituciones democráticas han ido modificándose y evolucionando conforme se han ido transformando las necesidades, ¿no? De la sociedad. Y en uno de los módulos, ¿no? Yo les hablaba de esta tesis muy interesante de Luis López Guerra, que para él los partidos políticos no es que estén en crisis, ¿no? Actualmente, o si están en crisis, como, dependiendo de qué entendamos por crisis, esta transformación que sí están viviendo es porque se están adaptando a las necesidades comunicativas, ¿no? Entonces, los partidos políticos no han existido desde la modernidad en una sola forma, ¿no? Hablamos de la crisis de los partidos políticos porque partimos del ideal del partido político de masa, ¿no? Ese partido político que conjuntó a muchísimas personas, sobre todo en Europa, ¿no? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Ese partido político de masas, bueno, estoy diciendo algo errado porque desde el siglo XIX, ¿no? Empiezan estos partidos políticos de masas con la extensión del sufragio universal, pero el ideal se ha vuelto el partido político de masas, pero en un momento donde no existía ni la radio ni la televisión. Entonces había una necesidad comunicativa de salir a las calles con la extensión del sufragio universal y el sufragio femenino a educar, a ganarse el voto de los nuevos ciudadanos. Porque recordemos que pues, el Parlamento, que también fue surgiendo poco a poco dentro de los estados europeos, sobre todo, el Parlamento también se va transformando paulatinamente hasta generar la necesidad de organizaciones, de partidos políticos, de cuadros, ¿no? De líderes notables, y que es justo con la extensión del sufragio universal que empieza a extenderse la necesidad de una burocracia organizativa. Entonces, esto se modifica cuando surge la comunicación política en radio y televisión, y estamos ahora enfrentándonos a un nuevo paradigma de la comunicación política en redes sociales. Entonces, a veces, insisto, somos muy conservadores, decir, no, los partidos políticos no pueden cambiar, están en crisis porque el ideal era el partido político de masas. Pero a ver,
el partido político, de entrada podemos hacer una crítica al eurocentrismo, porque ese partido político ideal que tenemos en el imaginario colectivo es un partido político que surge así en Europa. Pero si analizamos cómo surgen los partidos políticos en México, en América Latina, nos damos cuenta de que tienen un origen completamente diverso. De entrada, los partidos políticos de masas, como se da en el contexto europeo, como sobre todo para hacer una afiliación de tipo obrera, de tipo socialista, con una revolución industrial en progreso. En América esa revolución industrial no estaba como tal en progreso, ¿no? Los partidos políticos van surgiendo primero, vamos a pensar en el caso mexicano, ¿no? Como clubes políticos que eran permitidos por la dictadura de Porfirio Díaz, y después son organizaciones creadas por los líderes de la Revolución Mexicana, los caudillos revolucionarios, para impulsar candidaturas específicas. Entonces, los partidos políticos en México y en América Latina que tienen inicios similares, que tampoco, también es un error homogeneizar el desarrollo político de América Latina, pero es mucho más similar, ¿no?, que al desarrollo político de Europa. Entonces, generalmente, ¿no? Bueno, lo que quiero que veamos aquí es que los partidos políticos tienen orígenes diferentes, dependiendo, ¿no?, del contexto del país, y que entonces hablamos de la crisis del partido político porque seguimos ideando que el partido político debe ser ese partido de masas, cuando vemos que, sobre todo, se han movido y se han organizado y se han estructurado de acuerdo al momento histórico, económico específico, pero también a las necesidades comunicativas. Entonces, eh, es muy pertinente desde mi perspectiva siempre preguntarnos si los partidos políticos necesitan transformarse, necesitan cambiar o necesitan de plano desaparecer, ¿no? O sea, no es algo que pudiera ser tan descabellado, pensando también en lo que decía Ostrogorsky desde inicios del siglo XX. Ostrogorsky es uno de los politólogos que más estudió los partidos políticos creía que en el futuro, no nos dice cuándo, pero en un futuro, él creía que estos iban a desaparecer. Y hablaba del partido político causa, ¿no? Es decir, una forma de organización para luchar por ciertas causas específicas, y que una vez que estas causas se dieran, el partido o el movimiento se iba a disolver, ¿no? Para Ostrovsky así iba organizaciones por causas que desaparecen. Hoy en día, si observamos, ¿no?, las causas que congregan a diferentes personas o sociedades, pues vemos que no estamos tan alejados de eso, ¿no? El movimiento feminista, los movimientos de la población LGBTIQ+, que no son permanentemente como tal un partido político, pero cuando hay causas específicas por las cuales luchar, a veces, ¿no?, se agrupan y sostienen diferentes causas, ¿no? También hemos visto que en los congresos también se puede cuestionar la lógica de cómo hacer leyes. Hemos visto, por ejemplo, no sé si recuerdan el caso de Coral Melo, ¿cómo se llama? Olimpia Coral Melo, no sé si la ubican, que es una chica que sufrió violencia sexual digital, y ella, sin ser legisladora, modificó, promovió la reforma para sancionar la violencia sexual digital en todo el país sin ser legisladora, ¿no? Entonces, creo que necesitamos eh, reflexionar verdaderamente cuál tendría que ser el rumbo de la democracia, sobre todo
no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece como, como muy preocupante que vivamos como en esta clase, no sé si llamarle de esquizofrenia, pero a ver, o sea, a mí me parece, a ver, no sé qué opinen ustedes, pero vean esto. Eh, Estamos promoviendo constantemente desde las autoridades electorales, desde las escuelas, desde la familia, ¿no? Generalmente estamos promoviendo la participación ciudadana, que las personas votemos, hablamos a favor de la democracia, pero no es como muy extraño que al mismo tiempo pensemos que nuestros legisladores, que nuestros partidos políticos son deleznables, que son nefastos. No confiamos en los partidos políticos, no confiamos en, eh, o sea, votamos por personas que ni con las que, en las que ni siquiera confiamos, ¿no? En general, hay una mala percepción en torno a los partidos políticos. Hemos dicho, es un hecho muy conocido, documentado, que los partidos políticos se encuentran en el nivel más bajo de confianza de todas las instituciones. La población en América Latina, lo vimos, ¿no? En una de estas sesiones con la doctora Correa, creen más en el ejército o en la iglesia antes que en los partidos políticos, ¿no? Entonces, vivimos como en un sistema en el cual ni siquiera creemos suficientemente, ¿no? O creemos, pero que no aliviamos las contradicciones de esas, ¿no? Entonces es como algo muy, pues deseado, así como llamarle, si es esquizofrénico o qué, perdónenme si utilizo un término que a lo mejor no es tan apropiado, pero a lo que quiero llegar es que parece sí, una clase de locura, ¿no? El fenómeno político moderno. Eh, Promovemos algo en lo que al final del día desconfiamos y no creemos, ¿no? Entonces, a mí me ha preocupado como investigadora durante muchos años el tema de la desconfianza, ¿no? ¿Por qué somos tan desconfiados? Y bueno, parte de las respuestas a las que, bueno, parte de las pistas, ¿no? Que he ubicado en estos años pensando y pensando sobre este tema, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo confiar, no? Pensemos hoy en la gran desconfianza que hay en las autoridades electorales por ciertos grupos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo confiar? Entonces, bueno, esto nos lo explica muy bien Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt en su obra ya nos decía que existe un prejuicio muy fuerte en contra de la política, ¿no? Pensamos que la política es lo más deleznable que puede existir, ¿no? Ella lo escribe en un contexto, imagínense esto, pongan en contexto general, ¿no? En un momento en donde el ser humano eh, bueno, Hannah Arendt escapó, ¿no? De Alemania, siendo ella judía, escapó a París, donde fue capturada y puesta en un campo de concentración. Después pudo escapar Hannah Arendt de ese campo de concentración y posteriormente se va exiliada a Nueva York, ¿no? Entonces ella escribe en este contexto y además en un contexto donde estábamos desarrollando con la agencia, lo cual también es súper contradictorio, súper paradójico, que a través del conocimiento hayamos inventado una arma de destrucción masiva que puede destruir al mundo en un momento dado, ¿no? Entonces, ella reflexiona desde la filosofía política, ¿no? En la manera en que eh, a partir de todos estos fenómenos relacionados con la guerra y las grandes catástrofes mundiales, hay como un prejuicio generalizado de que todo esto es culpa de la política, ¿no? Los políticos, los estados, a través de sus guerras, y entonces hay, ¿no? Apoyado por el positivismo científico, una idea de que si nos liberáramos de la política, podríamos resolver todos nuestros problemas, ¿no? Entonces viene como una clase de idea tecnócrata de que con ciencia, con método, con administración y sin política podemos salir de todos nuestros males. Pero ella nos alerta en la promesa de la política, esta obra que les recomiendo muchísimo leer, los diferentes ensayos que contiene, justo nos alerta de lo peligroso que es esta idea, porque la política
a pesar de este prejuicio, es lo único que justo nos puede salvar de la violencia, ¿no? Porque la política es lo único que nos permite convivir a los unos con los otros, aún siendo diversos, ¿no? La política es lo que nos permite generar acuerdos, diálogos, a pesar de tener ideas completamente contrarias, ¿no? Entonces, ella analiza dónde surge justamente la política, que es en la polis griega, en la antigua Atenas, y cómo la política se gesta justo en la polis, ¿no? En el Estado, en la ciudad-estado, y tiene que ver con dejar en el ámbito privado todas las diferencias para en el ámbito público estar dispuesta a movernos con libertad para ganar en la política. Es el único lugar que nos permite la libertad política, porque podemos cambiar de una idea a otra y que mi igual, mi conciudadano o conciudadana, a partir de argumentos, me pueda persuadir, yo tengo esta libertad política de cambiar de opinión, ¿no? Entonces, la política justo es lo único que nos puede salvar de la imposición de las ideas a través de la violencia. Entonces, eh, creo que cuando pensamos justo en los partidos políticos, tenemos sí o sí que también pensar en este prejuicio generalizado que es de la política. Históricamente también los partidos políticos han sufrido directa e indirectamente de este prejuicio en contra de la política, y también porque ellos son parte de una paradoja también muy difícil de resolver, ¿no? Bueno, son dos paradojas. Una paradoja que tiene que ver con sus diferentes atracciones semánticas. La primera paradoja es el hecho de que los partidos políticos, tal como su etimología lo señala, tienden a partir, ¿no? A dividir el todo. Pero al mismo tiempo, el partido también recordemos que viene de participar, ¿no? De ser parte de un todo. Entonces, tienen esa contradicción, ¿no? Los partidos políticos. Entonces, no es gratuita tampoco el histórico antipartidismo que ha existido. Pero no solo eso, también presentan otra paradoja importantísima, que es la, la de su democracia interna, la imposibilidad, ¿no? De que ellos, como organizaciones de ciudadanos que apelan a principios abstractos y que buscan la obtención del poder político, en competencia con otros grupos similares, necesitan tomar decisiones efectivas, ¿no? Aquí estamos hablando de la efectividad del poder. Y muchas veces la efectividad del poder, pensando en los términos más fríos y pragmáticos, muchas veces se va a contraponer con la democracia de las masas partidarias o de las bases partidarias, ¿no? Entonces hay una gran contradicción ahí que estamos observando permanentemente, ¿no? Esta necesidad de las y los ciudadanos de a pie de ingresar a un partido político y que sea posible efectivamente en algún momento dado aspirar a un cargo de elección popular. Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en la época contemporánea, de garantizar efectivamente los derechos de la militancia para que no sean únicamente las cúpulas partidistas quienes acceden a los diferentes cargos de elección popular o a los diferentes cargos partidarios. Y ahí me gustaría señalar la importancia, ¿no? No solamente del control interno que debe haber en los partidos políticos, estos órganos de resolución de conflictos, de justicia intrapartidaria, que debe sí o sí existir en cada partido político, sino también del control, llamado control externo de los partidos políticos a partir de la justicia electoral, ¿no? Entonces, a mí me parece que también es fundamental recordar el gran papel que en México ha jugado sobre todo el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, que desde 1996 fue creado en nuestra legislación para tutelar los derechos políticos de todas las personas, pero también los derechos de la militancia, ¿no? Los derechos de afiliación, de asociación y todos los derechos relacionados. Entonces,
falta muchísimo por hacer, evidentemente, pero sí es algo muy notable que, y ustedes lo saben muy bien, lo recordarán, que el JDC es el medio de impugnación que más se presenta actualmente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay otro medio de impugnación que tenga tantas impugnaciones, y la mayoría de estas impugnaciones justo son de militantes de los partidos políticos. Entonces, creo que es bien importante, por eso, eh, socializar, ¿no? Cuáles son los derechos de las militancias, porque en otras ediciones de este diplomado lo que nos dicen siempre, lo que nos dicen recurrentemente, es que no saben cuáles son sus derechos políticos, son presionados para no impugnar, y entonces ahí hay una gran problemática, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos diferentes mecanismos que han ayudado a aliviar esta tensión, esta contradicción entre la lógica del poder y la tutela efectiva de los derechos de la militancia, de las militancias partidistas, pero todavía falta, ¿no? Muchísimo por hacer, no solamente para socializar los derechos políticos, sino también para aliviar esta esquizofrenia relación que tenemos con los partidos políticos de verlos como un mal necesario, ¿no? Verlos como algo negativo, pero a la vez fomentar su existencia, pagarles con dinero público su propia existencia. Entonces a mí me parece algo como muy, sí, de locura, ¿no? Que no creamos a los partidos políticos, nos parezcan deleznables, estén en la opinión más baja y les financiemos su propia existencia, ¿no? Entonces, eh, pero sabemos que son necesarios, entonces no podemos quitarles el presupuesto público, ¿no? Entonces, eh, sobre la iniciativa, por ejemplo, eh, presentada por el presidente de la República, una de las cuestiones que se están promoviendo es la eliminación del financiamiento público a sus actividades ordinarias, ¿no? Solamente se está planeando que tengan financiamiento público para sus actividades de campaña, lo cual pudiera sonar muy atractivo, ¿no? Porque, insisto, tenemos este prejuicio en contra de los partidos políticos, gastamos el dinero público, nuestros impuestos, en mantenerlos cuando no hay elecciones, y entonces, y bueno, también los partidos políticos se dedican, ¿no?, a violar las normas electorales. Entonces, como que en general estamos molestos, ¿no? Molestos la ciudadanía con los partidos políticos. Pero a ver, creo que vale la pena revisar, ¿no?, los diferentes, lo veíamos, ¿no?, cuando hablábamos de las otras actividades que realizan los partidos políticos, y hablábamos que una de estas actividades es la educación cívica y la capacitación ciudadana, ¿no? Que incluso Laura nos planteó preguntas muy importantes de si los partidos políticos son los más adecuados para promover la cultura cívica o no, cuando tienen una ideología muy específica. Son preguntas que debemos de seguir haciéndonos, pero definitivamente tenemos que discutirlo públicamente, ¿no? Seguir reflexionándolo. Y nada, pues yo simplemente quisiera reiterar mi agradecimiento con todas y todos ustedes. Creo que hay muchísimas también adecuaciones legales que podemos hacer para mejorar los diferentes aspectos de la representación política, eh, la manera en que los partidos políticos interactúan entre ellos mismos y con la ciudadanía, y también estas reflexiones, ¿no?, de fondo sobre cuál es el futuro de los partidos políticos, si siguen siendo valiosos o no para la democracia, y si son valiosos, si realmente estamos convencidos de que son valiosos, ¿cómo aliviamos el repudio generalizado que existe hacia ellos, ¿no? ¿Cómo transformamos esta concepción o esta percepción? Entonces, eh, evidentemente este diplomado no tendría la capacidad ni la pretensión de resolver todo esto, pero les invitamos a que ustedes no terminen aquí sus reflexiones sobre los partidos políticos, sus estudios, sus aportaciones, y que sigan, ¿no?, indagando
en esto porque es necesario para fortalecer y para aliviar los malestares de la democracia. Yo aquí dejaría mi intervención y les dejaría el uso de la voz a ustedes. Uno, por si tienen algún comentario o pregunta que hacer sobre lo que acabo de más o menos de votar como mensaje final. Y en segundo lugar, eh, para que me comenten, ¿no? Si tienen quejas, sugerencias u otras reflexiones, ¿no? Que quisieran mencionar sobre los partidos políticos y sobre los contenidos de este diplomado, que insisto, cualquier retroalimentación es muy positiva para mejorar la calidad de la oferta de la Escuela Judicial Electoral. Entonces les cedo el uso de la voz. No sé si alguien quisiera participar. ¿Qué tal, Iyari? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, de antemano quiero agradecer por el diplomado, ya que creo que ha sido muy completo. Había temas que no conocía, entonces creo que he aprendido algo nuevo y los ponentes pues realmente conocen los temas, ¿no? Me gustó mucho su explicación de usted, en particular, porque pues no la hizo muy, poquito tediosa, ¿no? No tan aburrida. Entonces eso me gustó. Y tendría otra pregunta, no sé si pudiera repetir lo que ayer mencionaba de la serie de Netflix, no alcancé bien a anotar el nombre, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por tus amables comentarios, Iyari. La serie que vimos el día de ayer se llama Al filo de la democracia. Sobre este proceso de destitución de Dilma eh, Rousseff, la expresidenta de Brasil, ¿no? Entonces está muy interesante, se lo recomiendo muchísimo. Gracias, Yari. No sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención, participación, queja, sugerencia. Es el momento. ¿No? ¿Todo bien? A ver, Gaby y Gaby. Lanzaron que es el mismo mal al tiempo, pero ganó Gaby. Em, bueno, sí. Buenos días a todas y a todos. Me pareció muy interesante este diplomado. Creo que al pensar en partidos políticos, pues siempre caemos en el lugar común de necesario, pero al fin y al cabo en el lugar común de hablar de la crisis, de la falta de representatividad, de este desencanto sostenido de la ciudadanía. Entonces, no sé hasta qué punto podríamos plantear que esta evolución de los partidos, porque tampoco creo que sean necesarios cambios o sean favorables cambios dramáticos de la noche a la mañana. Creo más bien, y más hablando de nosotros como colectivo, ¿no? En general, bueno, pues los cambios han sido progresivos, se han ido adaptando. De hecho, hay mucho debate al respecto con lo que pasó en Chile, ¿no? Y se menciona como una de las razones de que no haya sido aprobada esta nueva constitución, de que hasta qué punto era demasiado el cambio también, con independencia de que fuera positivo o no, ¿no? Sino esta vorágine que de repente se planteó y que puede ser que en algún punto hayan dicho, bueno, ¿para qué queremos que las cosas cambien tanto, no? Que también es como paradójico. Entonces, en este sentido, pues sí, en casi todos los foros se viene hablando de lo mismo, pero para ti, ¿cuál sería la cuestión medular, tú que eres estudiosa de los partidos políticos, que tendríamos que atender para ir precisamente, o sea, la primera parte, para ir impulsando ese cambio de percepción y fomentar un tipo de participación distinta de la ciudadanía en estas organizaciones? Muchas gracias, Gaby. Muy buena pregunta.
Y sí, coincido contigo, ¿no? Con esta lectura del constituyente chileno, que yo a mí la verdad me encantó la constitución, ¿no? La propuesta, me gustó muchísimo y obviamente me entristecí, ¿no? Cuando se votó por el no, pero es esto, ¿no? Son cambios muy progresistas de manera muy rápida, ¿no? Entonces, creo que es una de las grandes lecciones que debemos de tomar en cuenta, que muchas veces queremos eh, cambiar las cosas de manera abrupta, sin pensar en que al final del día también somos conservadores, los seres humanos, y que nos da miedo el cambio, ¿no? Necesitamos ir un poquito más lento para no sentirlo tan fuerte. A mí me parece que gran parte de la desconfianza que hay a los partidos políticos es que no los conocemos, no conocemos cómo trabajan, no hay un involucramiento, ¿no? No digo que sea responsabilidad de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Creo que no hay un involucramiento, no hay una necesidad, ¿no? De los partidos políticos de acercarse con los ciudadanos más que el día de las elecciones. Entonces, por ejemplo, pensemos en la desconfianza hacia las autoridades electorales, ¿no? Es muy fácil caer en el discurso, aceptar sin cuestionar el discurso de que las autoridades electorales son muy costosas, que hay corrupción en los estados y que por eso es necesario eliminar los soples. Y, y yo conozco o sea, no conozco persona que integre un OPLE o, o que conozca la función electoral que esté completamente de acuerdo con esa idea, ¿no? Entonces, creo que la desconfianza tiene que ver con un desconocimiento, ¿no? Porque vemos como algo muy lejano o abstracto la figura de los partidos políticos. Entonces, yo creo que uno, lo que tenemos que hacer es sí reivindicar la idea de la política. Eh, dejar, como lo dices tú muy bien, ¿no? Dejar de movernos en este lugar común y seguir como perpetuando el prejuicio. Que bueno, que no es que el prejuicio sea completamente falso, ¿no? Hay razones históricas de por qué nos parece deleznable la política. Entonces, no se trata, ¿no? De cambiar la verdad histórica sobre los partidos políticos, pero sí se trata de involucrarnos, o sea, quienes estamos más conscientes de la necesidad de transformación, de la participación, de imaginar otras formas de democracia, no podemos seguir haciéndolo desde mi perspectiva, desde el imaginario, desde lo abstracto. Necesitamos salir y ver cómo funcionan los partidos políticos, involucrarnos, afiliarnos si es necesario. No lo sé, la verdad es que te voy a ser honesta, yo eh, no tengo una respuesta sólida, pero sí creo que necesitamos imaginar nuevas formas de involucramiento, ¿no? De relación entre el partido político y la ciudadanía. ¿Cómo generar esos incentivos? Ahí está la pregunta. Pero, no sé, uno se va como, no sé ustedes, pero si les pasó, ¿no? Con este diplomado, o si les ha pasado cuando conocen más a fondo cómo funcionan los partidos políticos, o conocen a un militante de un partido político que les cuenta. Yo conozco una militante del PAN que me va contando toda su historia y cómo se fue involucrando y cómo defiende el partido político, etcétera. Y a mí me parece como maravilloso conocer eso, ¿no? Entonces no lo sé. La verdad es que sí me pones una pregunta muy difícil, Gaby, pero dos puntos básicos, ¿no? Reivindicar esta visión positiva de la política y dos, pues involucrarnos más, buscar formas de involucramiento y conocimiento real de cómo funcionan los partidos políticos. Gaby. Nada más, ay, discúlpame, Laura. O sea, como tratando de hilar estas ideas, me parece que, por ejemplo, el servicio profesional de carrera ha sido una herramienta atractiva para que pues, los ciudadanos comunes y corrientes como uno, digamos, ¿no? Podamos acceder
a ciertas áreas del servicio público. Ahí está el del INE, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, bueno, pues uno habla de lo que conoce, está la carrera judicial, entonces entras en base a méritos, con cierta preparación, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué tan viable ves tú que se llegue a profesionalizar, que se lleguen a profesionalizar los partidos políticos? Me parece claro que sí, hay ciertos liderazgos espontáneos, evidentemente, ¿no? Que todos los actores políticos aprovechan. Ahí mencionaste, por ejemplo, el caso de Olimpia, ¿no? Hay voces aisladas, pero el otro día también hablábamos, no me acuerdo quién mencionó el caso de este legislador de Jalisco, ayúdenme compañeros, Pedro Kumamoto. ese es exactamente Pedro Kumamoto, ¿no? Que al final de cuentas llegó a la misma conclusión, él como candidato independiente, y de repente dijo, no, pues es que sí necesito la plataforma de un partido, etcétera. Bueno, pues yo pienso que esto tiene que ver mucho con nuestra necesidad de asociación y de unir esfuerzos. Pero bueno, dicho esto, ¿qué tan viable sería profesionalizar a los partidos? O sea, que ciertos segmentos pudiera la ciudadanía, pudiera uno decir, bueno, me interesa esta plataforma, y puedo ingresar en base a méritos y llegar a. O sea, digo, no estoy hablando de que se les tenga que pedir a todos título de licenciatura, no, o sea, porque tampoco creo en eso. Creo que el país es demasiado diverso como para limitar esa parte, ¿no? Ya de por sí limitada, pero sí cierta formación, cierto escalafón que permita ir ascendiendo, que permita generar oportunidades, que permita abrirle la puerta a personas que, bueno, que se informan, bueno, que pueden llegar ya a un parlamento, a una secretaría o a lo que sea que ustedes quieran, con cierta formación de cómo funciona. Porque eso es importante para ejercer un cargo. O sea, yo no estoy hablando de títulos, estoy hablando de cómo opera, ¿no? Cómo operan las instituciones. Entonces, ¿cómo ves esta idea? Pues muy interesante. Me parece que sí hay ciertos, ¿no? Esfuerzos de formación de cuadros al interior de los partidos políticos, pero hay una tendencia que justo es esta, de que la jurisdicción del Estado, perdón, la jurisdicción del partido político se equipara a la jurisdicción del Estado, ¿no? Y lo hemos visto en la justicia electoral. O sea, hoy en día las autoridades de los partidos políticos están equiparadas a las autoridades del Estado. Entonces, eh, poco a poco se ha ido incluso profesionalizando, ¿no? Por ejemplo, los órganos de justicia intrapartidaria, hay ya demandas de que todos estos sean integrados estrictamente por abogados, porque resuelven, ¿no? Medios de impugnación, y también hay un llamado, ¿no? A que realmente se implementen los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces yo creo que es una tendencia que vamos a ir viendo paulatinamente, mayor profesionalización. Me parecería algo muy interesante, ¿no? El ciudadano, la ciudadana, pudiéramos pensar en hacer carrera política, no solamente para acceder a los cargos de elección popular, sino en la misma burocracia partidista, ¿no? Entonces a mí me parece algo que sí podríamos pensar en un futuro, pero insisto, ¿no? Tendríamos que ir como cuestionando esta idea tan negativa que hay hacia los partidos políticos, ¿no? Y más bien, pues sí, comentándolo de alguna manera, creando incentivos en la ley y bueno, desde la academia, desde la sociedad civil también, ¿no? No sé, imaginar nuevas formas de participación, pero me parece muy atractivo lo que mencionas y es una tendencia real que sí podemos observar dentro de los partidos políticos. Laura, te escuchamos ahora sí, muy buenos días. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias. El diplomado, me parece excelente, ¿no? Se tocan temas, de análisis que se tiene que estar, pues abundar sobre estos temas. Es un tema de actualidad, estas llamadas crisis de los partidos. Sin embargo,
Me parece que no necesariamente cuando se habla de crisis tenemos que ver la parte negativa. Pudiera ser una parte positiva porque implica pues poner atención en algo para hacer alguna transformación, alguna mejoría, ¿no? O alguna actualización de acuerdo a las circunstancias actuales. Se habla de desaparición o sustitución de partidos políticos, se habla de todos estos aspectos negativos de los partidos políticos, pero en lo que hemos visto, los partidos políticos son institutos que pues tienen un alto grado pues de estabilidad, de permanencia y de injerencia en nuestro sistema político. Entonces, ese grado de involucramiento de los partidos políticos, no nada más en temas electorales, sino más allá, incluso en forma permanente, no estamos hablando nada más de elecciones, pero creo que falta conocimiento de lo que hacen los partidos políticos. O sea, este diplomado nos sirve mucho para conocer la vida de los partidos políticos, que es compleja, en el tema formal, pero también es compleja en términos ideológicos, organizativos, y dentro de los partidos políticos también el constante cambio de poder en líderes o grupos. Entonces, yo creo que también sería importante los controles que ya nos hablabas. Estos controles que vienen desde las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales en la materia. Porque yo creo que tendríamos que revisar exactamente cuáles son nuestras expectativas respecto a los partidos políticos. ¿Qué queremos de ellos? Y en ese saber qué queremos, pues yo creo sí empezar a proponer nuevas ideas de convivencia, ¿no? Partidos políticos, sociedad, partidos políticos y poder gubernamental. O sea, tenemos que generar nuevas estrategias de interacción, pero sí tenemos que saber qué es lo que queremos de ellos. Si nada más los queremos para que sean instrumentos para acceder la ciudadanía a cargos de elección popular, bueno, pues nada más estaremos hablando a lo mejor en términos electorales, qué queremos en las elecciones, pero si queremos que incidan en forma más permanente en la toma de decisiones en el país, bueno, yo creo que sí tendríamos que valorar si se les diera a lo mejor mayores responsabilidades. Pero así como se les da mayores responsabilidades, yo creo mayores controles, ¿no? Mayor transparencia, mayores controles en cuanto a su actuar. Pero eso implica también que los controles externos pues actualicen a esas expectativas de los partidos políticos, ¿no? Porque a veces creo que será un tema muy importante ver la visión de estos controles externos a los partidos políticos, porque a veces son como que controles que están limitados por los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, y en este juego o en esta relación de no intervenir de más, pero sí intervenir y esto se les reconoce, me parece, a los partidos políticos mayores derechos y menos responsabilidades de las que tienen, ¿no? Y en eso entra lo que se había señalado, pues el principio de la soberanía, la representación. O sea, los servidores públicos que accedan a los cargos de elección popular, ¿a quién representa? Me parece que tienen más de una representación, ¿no? Obedecen a varios intereses, ¿no? Varios intereses, y entonces no podemos nada más estarlos formalmente, reconocerlos formalmente una representación, cuando en realidad en los hechos tienen más, pues representan más intereses, ¿no?
Entonces, ahí donde, pues, ¿qué queremos, no? Y si queremos reconocer esta incidencia de los partidos políticos que en los hechos existe, o no, o queremos desligarlos a los partidos políticos de lo que es la toma de decisiones en temas legislativos, en temas gubernamentales, qué es lo que queremos, ¿no? Me parece que la marcha del domingo, para mí fue un ejemplo muy, muy bueno de lo que significa la ciudadanía poner ya, intervenir en la agenda pública, ¿no? Entonces, ya es la ciudadanía la que está poniendo los temas en la agenda pública. Y entonces ya no nada más estamos experimentando nuevas formas de acceder a esta agenda pública sin tener que ser a través de instituciones o de entes, ¿no? No se trata ya de gobierno, no se trata de partidos políticos, no se trata de algunos líderes, sino ya es la ciudadanía la que está también incidiendo en una agenda pública, y eso me parece maravilloso, ¿no? Entonces creo que en esa circunstancia de transformación y de desenvolvimiento de la ciudadanía, pues los partidos políticos van a tener esas exigencias y también van a transformarse, ¿no? Van a transformarse, pero me parece que no nada más los partidos políticos, me parece que también incluso los titulares o los servidores públicos, ¿no? De todos los poderes van a tener que ir interactuando de una forma distinta respecto a esta agenda pública, donde ya no es, pues ya no va a ser de un solo grupo o de un solo poder, me parece que ya es muy plural, y eso creo que nos está llevando a nuevas formas de interacción. Pues yo creo que era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muy, muy interesante tu análisis, tus reflexiones finales. Coincido contigo plenamente, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar por la crisis, que tiene esta connotación negativa, pero que sí debemos de ver también como una oportunidad importante de una transformación que contribuya, ¿no? A mejorar la calidad de la democracia. Me parece muy importante esa reflexión que haces. Y también, ¿no? ¿Qué esperamos, como tiene un texto Adam Przeworski, ¿no? De qué esperamos de la democracia, donde nos regaña básicamente Adam Przeworski, ¿no? Él es como más, no, intento hacerlo menos filosófico, idealista, simplemente desde el pragmatismo político, que más o menos comparto, no totalmente, porque yo sí soy muy teórica, pero lo que nos dice Adam Przeworski es eso, ¿no? ¿Qué esperar de la democracia, no? Hay un gran desencanto con la democracia porque hemos puesto las expectativas muy altas en la democracia. Realmente la democracia sirve directamente para eliminar la pobreza, para eliminar la desigualdad. O sea, sí y no a la vez, ¿no? No es la democracia electoral, no puede resolver de golpe todos los problemas del mundo. Entonces, hemos puesto unas expectativas muy altas en la democracia, y cuando esas expectativas no se resuelven, no llegan, la realidad es, pues, nos decepciona, ¿no? Decepcionante. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver muchísimo con estas promesas de campaña, ¿no? Donde nos prometen la luna y las estrellas, básicamente para ganar elecciones, y que no es lo mismo, ¿no? Ser oposición, cuestionarlo todo, y ser gobierno, ¿no? Cuando se llega al gobierno, que vive realmente la dificultad que implica la gobernanza pública. Entonces, me parece que necesitamos justo eso, hablar de las expectativas de la democracia, de los partidos políticos, y cómo se van a ir transformando, aunque no queramos, con las nuevas dinámicas de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Este ejemplo que pusiste de la marcha es muy interesante, porque también, ¿no? La tecnología, las redes sociales nos están permitiendo comunicarnos de maneras que antes no podíamos. Entonces, también permite mayor organización,
mayor facilidades de logística, ¿no? De convocación, de convocatoria. Entonces, es muy, muy interesante todo esto, ¿no? También les invito, ¿no? A que indaguemos después sobre temas de democracia digital, donde seguramente en un futuro para algunas cosas ya no será necesario los partidos políticos para que sean esos intermediarios, porque eso es para lo que sirven, ¿no? Los partidos políticos, para ser intermediarios. Entonces habrá seguramente en el futuro plataformas y tecnologías que nos permitirán participar de otras formas y de manera más directa sin la necesidad de estos partidos políticos. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Planteamos cuáles podrán ser esos futuros, y aunque vemos que de repente hay retrocesos o regresiones autoritarias, recordemos, ¿no? Que el progreso no es lineal y que bueno, que es parte del aprendizaje colectivo ir experimentando estos ires y venires. Pero bueno, creo que en términos generales hay una sociedad civil cada vez más organizada y poco a poco más informada, ¿no? En fin, les agradezco enormemente. Bueno, si alguien más quisiera hacer alguna participación, ya vi. Ahí tienes tu micrófono apagado. Ay, ya, perdónenme. Ay, ¿qué estoy haciendo? Yo nada más quisiera también darle las gracias a mis compañeras y compañeros, porque en realidad creo que sin sus participaciones, bueno, esto no hubiera sido tan enriquecedor. O sea, creo que escucharlos y aprender de ustedes es una de las cuestiones más bonitas de tomar diplomados en la EGE, ¿no? Que aparte es una institución que fomenta precisamente este diálogo, y pues les doy las gracias. Y sí, tengo algunas ideas. Fíjate que no en particular sobre los contenidos del diplomado, pero no sé, yo sé que muchos de estos conocimientos están integrados en los cursos introductorios, que es Introducción al Derecho Electoral, Introducción a las Autoridades Electorales, pero sí pienso que sería bonito que fueran en diplomado. O sea, no nada más en el curso autosugestivo, sino que toda esta plática de lo que es el derecho electoral, y las autoridades electorales, su estructura, cómo funcionan, cómo llegan, cómo votan, estaría padre en un diplomado. Y también en específico, creo que es muy necesario el aspecto de las campañas políticas, porque es muy complejo, ¿no? Desde los tiempos, que sí, que no, que la veda, etcétera. O sea, cómo se eligen, cómo se componen las elecciones. Entonces, creo que también un curso diplomado, lo que sea específico en elecciones, sería una cuestión muy, muy, necesaria. Y gracias, Ale, de verdad. Gran inicio, gran final, ¿no? Así empezamos, todo este diplomado ha sido extraordinario. De verdad, muy agradecida. No, la agradecida soy yo, porque tienes toda la razón. Sin sus participaciones, sin sus comentarios, no hubiera sido esto tan enriquecedor. Creo que esto es lo valioso, porque tienes toda la razón, ¿no? La comunidad electoral que hemos ido construyendo alrededor de la esfera judicial electoral es lo más bonito, la verdad, que tenemos. Ustedes que confían en nosotros, que participan, que interactúan, y les agradezco muchísimo. Les invito a que vamos a tomar en cuenta esta sugerencia que mencionas, si les hacemos caso de verdad. En este diplomado justo introducimos el tema de agrupaciones políticas nacionales, porque no lo teníamos antes contemplado y fue una sugerencia de uno de nuestros estudiantes, que poco se habla de las agrupaciones políticas nacionales. Entonces, voy a comunicar esta sugerencia de que estos cursos que tienen que tomar obligatoriamente para inscribirse a los diplomados autogestivos sean también modalidad virtual, ¿no? ¿Qué más les quería comentar? No sé si están de acuerdo que nos tomemos la foto de cierre. ¿Quieren tomarse una foto? ¿Me dan permiso de tomar foto de cierre del diplomado? ¿Están listos? ¿Listos?
Espérenme un momento. Claudia, ya se sumó. Vientos, excelente. Vamos a tomar entonces la foto de cierre. Listo, muchísimas gracias. Y pues nada, ya saben que estoy siempre a su disposición. Les dejo mi correo electrónico. Solamente les faltaría responder las preguntas a manera de ensayo. Un muy breve ensayo, que es un poco lo que hemos reflexionado en esta sesión, ¿no? Sobre cuál es el futuro de los partidos políticos, cuál es su importancia para la democracia, necesitan transformarse o no, que esto lo puedan trasladar tal cual como me lo han comunicado o como lo han venido pensando en un papel y no más de 5 páginas. Y con eso, ¿no? Simplemente es como un requisito, no vamos a ser muy quisquillosos en valorar sus ideas. Y ya con eso para que puedan tener su diploma. Entonces yo les dejo aquí mi correo electrónico y me reitero a sus órdenes para cualquier sugerencia, queja, comentario que tengan. Les deseo un excelente día y les estaré viendo en otras actividades seguramente de esta Escuela Oficial Electoral. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra, que esté bien. Gracias a ustedes, que estén muy, muy bien. Buen día.